que los lunes estamos saliendo bueno, a ver si encontramos gente en la calle, que le podamos por ahí suplir alguna necesidad. Y el lunes pasado encontramos una persona que se llama Guillermo y nos sorprendió. Algunos vieron el fragmento chiquito y le pasé yo un video a algunos, donde este hombre, bueno, cuando... No me acuerdo qué le dimos, o sea, una vianda seguro, pero... Una campera. Una campera o algo. Y este hombre dice, ¿les molesta si oramos? Así que le digo, por supuesto, podemos orar. Le digo, venimos en nombre de Jesús. Amén, dice, y empezó a orar. Hizo una oración muy sentida, vos estabas Val presente, ¿no? Muy... A ver, coherente, ¿no? Claro, muy coherente con todos los condimentos que por lo menos nosotros estamos acostumbrados a orar. Y bueno, nos impresionó un poco esto. Uno me dijo, sí, ora bien, pero si está en esa condición no debe ser ni creyente. Yo cuando vi el video me acordé de que dice que en el reino del cielo no entrarán los ricos. Y digo, y al lado de ellos nosotros somos ricos. Me preguntaba yo qué Biblia leerá esta persona, porque si vamos a lo que es la mayoría de los ejemplos que tenemos en la Biblia, son de justamente personas que pasan aflicciones, que tienen un montón de pruebas y problemas, que, como decimos nosotros, no tienen dinero para tirar manteca al techo. Porque si vamos a los ejemplos de, por ejemplo, de los discípulos, cómo vivían, cómo terminaron, es más, el Señor justamente les pedía que dejaran todo para seguir. Entonces, si vamos por lo menos al Nuevo Testamento, la mayoría, por no decir casi todas las personas que nosotros sabemos fehacientemente que siguieron a Jesús y que por qué no tuvieron un lugar con Él en el reino, eran más parecidas en realidad a este hombre, Guillermo, que a veces a nosotros. Porque ¿cuántos ricos conocen que trataron con Jesús y que siguieron en su misma condición? El joven rico fue uno, pero el Señor justamente le dijo que venda todo lo que tenía y que se lo diera a los pobres. Saqueo. ¿Estoy bien? ¿Qué es lo que era él? Y tenía una buena posición, porque justamente esas personas se quedaban de vez en cuando con algún vuelto, por así decirlo. Y cuando él conoció al Señor sin que él se lo pida, dice si alguien es defraudado, se lo devuelvo cuadruplicado. Y la mitad de lo que tengo se lo doy. Y la mitad de lo que tenía ya arrancó así. No sé cómo terminó, pero arrancó así. Entonces digo, qué rápido que somos para emitir, como decían los chicos acá, un juicio. Y yo me pregunto, ¿pero qué Biblia estamos leyendo? Porque no es la que nosotros podemos leer hoy. Encontramos una persona así y inmediatamente decimos, no es como nosotros, no es 2 más 2, 4, este no es un hijo de Dios. Entonces yo quiero que hoy veamos algunos ejemplos de por qué 2 más 2 es 5, eso está en la Biblia y lo vamos a comprobar, ¿no? Por ejemplo, en Lucas 15, esta historia no hace falta que la busquemos, pero si alguno lo quiere buscar, Lucas 15, está la historia del hijo pródigo. Esta es una historia que para mí es 2 más 2, 5. ¿Por qué? ¿Quién es el protagonista de la historia? Acá es pregunta con trampa, ojo. Muchos coinciden en que el protagonista de la historia del hijo pródigo es el hermano mayor. Por cómo el Señor viene hablando anteriormente, ¿no? Y para esa persona yo digo sin duda que 2 más 2 es 5. ¿Por qué? Porque él, a ver, la historia la recapitulamos rápido. El hijo pródigo, dice, el hijo pide a su padre los bienes que le correspondían, dice, que le correspondían cuando se murieran, no adelantados. Pero bueno, el padre se los da, se fue, vivió perdidamente, se gastó toda la plata viviendo perdidamente, dice. Y después un día se encontró con que era pobre, con que estaba, justo había venido una gran pobreza y hambre en esa provincia. Y dice, se encontró deseando comer la comida que comían los cerdos. A ese punto llegó. Y dijo, ¿qué hago acá si mi padre, dice, aún los jornaleros, los empleados de mi papá tienen un montón de pan para comer y yo estoy acá mendigando? Dice, voy a ir, le voy a decir a mi papá que
que me perdone, como es pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser hecho un hijo tuyo, llamado tu hijo, ahí está. Resulta que este hijo vuelve y el padre dice que lo ve a lo lejos y hace fiesta y mata el becerro gordo y manda a poner un anillo en su mano y sandalias en sus pies, y bueno, todos conocemos más o menos la historia. Pero, ¿qué es del hijo mayor? Porque el hijo mayor, buscaron Lucas 15, miren, dice una frase y ahí donde el hijo saca cuenta, es como que agarra la calculadora y no le cierran los números, ahí te digo. Lucas 15, 28. El hijo mayor dice, entonces se enojó y no quería entrar a esa fiesta. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondió al padre, aquí, dice, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Acá donde no le cerraban la cuenta. Porque él dijo, yo soy obediente, yo no le falte el respeto, diciéndole prácticamente que quiero que esté muerto para que me des tu herencia. Y no me están cerrando la cuenta, acá hay algo que no cierra, ¿no? Como tampoco le cerraron, pero para bien, al hijo más chico, ¿no? Al que se fue y volvió, porque ese se desperdició todo y sin embargo volvió y tenía más de lo que le correspondía. Entonces, en los dos casos, 2 más 2 es 5, porque no cerraron la cuenta por ninguno de los dos lados. Fíjense, otra vez, rápido. Mateo 14. Mateo 14, versículo 13. Resulta que había multitudes que seguían al Señor, y los discípulos dicen, Señor, despedilo, porque ya mirá la hora que es, tienen hambre y tenemos miedo hasta que se nos desmaye. Entonces dice el Señor, bueno, denles de comer ustedes, pero tenemos, ¿cuánto? 5 panes y 2 peces. Claro, ojo que hay diferentes cantidades, pero acá 5 panes y 2 peces. 5 panes y 2 peces, pongámosle. Sí, que hay 2 veces. 5 panes, por más grande que sea el pan, 5 panes y 2 peces. Bueno, ellos empezaron a repartir y dice que de eso alimentaron a 5.000 hombres sin contar mujeres y niños. O sea que la cantidad es más del doble. Pónganle 10.000 personas. Y dice que sobraron 12 cestas llenas. No dan la cuenta ni por donde lo saquemos, ¿no? Esa es la matemática de Dios, ¿no? 2 más 2, 5. Barrabás y el ladrón en la cruz, iguales. Una vida que si a ellos se le diera el resultado de su suma de acciones, sin duda era el castigo. Barrabás y el ladrón en la cruz eran malhechores. Pero sin embargo los dos tuvieron un resultado. El ladrón en la cruz fue perdonado. El Señor le dijo, de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso, le dijo. Y a Barrabás quedó en libertad. No se sabe más nada después, pero quedó en libertad. No era el resultado que esperaban, ¿no? Y por otro lado, esos tuvieron un resultado inesperado, pero feliz. Y por ejemplo, recién hablábamos del joven rico. Joven rico, Mateo 19, 16. ¿Qué pasó con el joven rico? Se acercó al Señor, le dijo, Maestro, ¿qué debo hacer para heredar el reino de los cielos? Y el Señor le dijo, guarda mis mandamientos. Y le dijo, ¿cuáles? El Señor le da, no matarás, hace esto, pum, pum. Y él le dijo, esto lo he guardado desde mi juventud. Y era cierto, porque se lo estaba diciendo al Señor, y el Señor, si hubiera sabido que era mentira, le hubiera dicho, no lo estabas guardando. No, era cierto. Y le dijo, bueno, una cosa te falta si quieres ser perfecto. Y ahí como que el Señor desvió un poco la pregunta, ¿no? Si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y este joven se fue entristecido a su casa, dice, porque tenía muchas posesiones. Y a este chico, o a este muchacho, tampoco le cerraron muy bien las cuentas, porque vivió una vida buena, guardando los mandamientos de Dios, y no sabemos cómo siguió la historia, pero recién el ladrón en la cruz vivió como quiso, y tenía la seguridad de estar con el Señor en el paraíso, y este hombre vivió una vida ordenada, y resulta que no sabemos cómo termina la historia, pero por lo que como queda acá, pareciera que no lo vamos a ver. Urías Eteo,
¿se acuerdan? El marido de Betsabé. Este hombre que era un soldado valiente, responsable, y sin embargo, ¿cómo le fue? Claro, David se queda con su esposa, lo pone al frente de batalla, lo termina matando, y yo digo, pero la vida de este hombre, si uno la analiza, él hizo todo bien, y se lo hizo, sirvió bien a un hijo de Dios, a otro siervo de Dios, y la recompensa de eso, según mi matemática, debería ser que ese hombre estuviera en los más altos honores y que su esfuerzo hubiera sido premiado y su valentía. Y David le pagó, pero muy mal. Otra vez 2 más 2, 5. Job, ese sí es un ejemplo de los ejemplos, ¿no? Job. Me gusta cómo lo menciona, lo describe el mismo Dios, ¿no? Cuando en esa conversación extraña que tiene con Satanás le dice, ¿has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Con la mitad de estos títulos, no, con la mitad, con una sola cosa me conformo. ¿O no? Perfecto, perfecto. No hay otro como él, temeroso de Dios, apartado del mal. ¿Y cómo le fue a esta persona? Que no estamos viendo el final, ¿ah? Porque como decía Nelly también con José, después dice Romanos 8:28, de los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, ¿no? Pero la matemática, lo que nosotros pensamos, lo que debe haber visto Job, lo que vieron sus amigos, lo que vieron sus vecinos, es que él era rico, era el hombre más bueno del mundo, era rico, tenía muchas cosas, mucha riqueza, muchos hijos, oraba, dice, y ofrecía holocausto y ofrenda de adoración a Dios, por si alguno de sus hijos quizás había pecado. O sea, ni siquiera se preocupaba por lo de él, sino por si alguno de sus hijos había pecado. De un día para el otro, pierde todo. O sea, viene uno y le dice, che, estábamos ahí y vinieron y mataron al siervo y se llevaron todos los asnos, la vaca, y no alcanzó a venir ese y vino otro y dijo, se derrumbó la casa y se murieron todos tus hijos. Y no alcanzó a decir eso, que vino otro y así, le pasó de todo en un segundo. Y después Satanás sigue insistiendo y le toca también la salud. Dice que le agarró ¿cómo era? Le agarró una sarna desde la cabeza hasta la planta de los pies al tipo. Dice, y con todo esto Job no atribuyó mal alguno a Dios. Yo también vuelvo a decir que por mucho menos ya uno tal vez empezaría a renegar de Dios. Daniel en el foso de los leones, Daniel en el horno con sus amigos. ¿Ah? ¿Qué más anoté? Jonás. También. Dios lo manda a predicarle a un pueblo para que se arrepienta. Y él no quiere ir. ¿Por qué no quiere ir? Ahí está. Porque sabían que se iban a arrepentir. El Señor lo iba a perdonar y él iba a quedar como un payaso. Se quiso escapar. Dios lo buscó de mil maneras porque lo terminó arrojando al mar. Se lo traga un pez muy grande. Bueno, ¿y qué pasa? Termina pasando lo que él había dicho, ¿no? Él predicó, el pueblo se arrepintió, Dios lo perdonó, y él quedó un poco porque él dijo que Dios iba a destruirlo, y no lo destruyó. Viste que uno a veces hace suma y no te da la cuenta, viste, y va a decir, no, esto, y uno pretende acomodar el comportamiento de Dios a nuestro, ¿no? Y ahí es donde la gente falla. Y les decía que el detonante de este comentario que me habían hecho de este hombre Guillermo, ¿no? Porque justamente ahí hubo alguien que quiso acomodar nuestras cuentas, o las cuentas de Dios, a nuestra matemática, por así decirlo, y la matemática de Dios es totalmente distinta. Bueno, hay un episodio donde los discípulos quieren hacer esta cuenta también, y el Señor los corrige o les enseña, y le da un poquito el principio de la matemática, que eso es lo que quiero que veamos en Juan. Fíjense, el Evangelio de Juan 9. Juan 9 dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento.
Y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Acá donde los discípulos sacan otra vez la calculadora de atrás y dicen, si pecó el padre, más pecó la madre, igual ciego. Así le dio la calculadora. Y la pregunta era tan estúpida, porque fíjense, ustedes analícenla. Dice, ¿quién pecó? Dice, él o sus padres para que naciera ciego. O sea, no tiene sentido, porque si hubiera pecado él, no sería ciego de nacimiento. O sea, ya la pregunta ya venía. Dice, ¿quién pecó? Entonces el Señor Jesucristo, me lo imagino que le pega un manotazo a la calculadora y Jesús responde en el 3, dice, no es que pecó este ni sus padres. Y esta parte yo la tengo subrayada. Sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y esto, digo, es como, siempre digo la misma frase, parece que todo es para enmarcar y poner un cuadrito, ¿no? Pero, sino que es para que las obras de Dios se manifiesten en él. Digo, ya con este conocimiento que nosotros tenemos, ahora o esto, digo, sería imposible que salgamos de acá y empecemos a juzgar a las personas. ¿O no? Porque yo vería una persona como este muchacho que está tal vez mendigando, y yo lo único que podría decir es, esta persona está así para que Dios se manifieste en él, para que las obras de Dios se manifiesten, para que inclusive nosotros mismos podamos ir con el amor de Dios a él, ¿por qué no? Y a otras personas. Qué rápido, decíamos al principio, decía Santi, somos para juzgar, somos rapidísimos. Ahí nomás ya, no, algo debe haber hecho. Nada, está así porque seguro que es un mal administrador o vendió todo. Pero nosotros no somos quien para juzgar eso. Y entender que nuestra matemática es muy distinta a la de Dios. Bueno, pero sigue el versículo. El 4 dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Acá el Señor como que cambia un poquito el tema. Poquito. Porque fíjense que le venían preguntando quién pecó, él se lo aclara, ni este ni los padres, sino que él nació así para que las obras de Dios sean manifestadas. Y ahí el Señor sale diciendo que le es necesario hacer estas cosas como apresurado, antes que llegue la noche, mientras nadie trabaja. Un poco, creo yo, dando la importancia de lo que veíamos el sábado pasado, creo yo, ¿no? De que en realidad la vista no era lo importante. Lo importante, ¿qué es lo que era? Que él conociera o que él pudiera ver al Señor con sus ojos espirituales. Porque después de esta historia habla de la ceguera espiritual, que es lo más importante. El sábado pasado decíamos, y se acuerdan ustedes, chicos, estuvieron, que si un ojo te es ocasión de caer para entrar al reino de los cielos, te es estorbo, mejor quitarlo, porque es preferible entrar a los cielos sin un ojo que tener los dos ojos y no entrar. Entonces, un poco acá también el Señor estaba explicando esto. Estaba diciendo, a ver, no pecó nadie, pero esto que estamos haciendo es súper importante y es más importante que recobrar la vista porque está bien, es ciego, pero se puede salvar. Y fíjense que el 6 dice, dicho esto, dice, escupió en tierra e hizo lodo con saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Esto también lo subrayé. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. ¿Qué es lo que sanó al ciego? El poder de Dios. No fue el escupitajo en la tierra, el lodo, el habérselo. ¿Pero por qué hizo eso el Señor? Porque a otros, como decía Santi recién, le dijo, ve, y el otro se sanó. Otra mujer tocó el manto, y el Señor sintió que salió poder. Así como... Yo creo que el Señor demostró que con cada uno tiene un trato distinto, ¿no? Sería él 2 más 2, 5, vos 2 más 2, 8.
el Señor tiene con cada persona un trato totalmente diferente. Esa es una opción. Otra puede ser que yo creo que el Señor lo sanó en el instante, ¿no? En el instante. Pero le puso lodo en sus ojos y le dijo que vaya, o sea que me imagino cómo debe haber ido. Bueno, él siempre fue ciego, ¿no? O sea, esa parte no le costó tanto. Pero me imagino todo untado así y vaya a saber, no sé a qué distancia estaba, pero el Señor también siempre nos pide una parte a nosotros. Nos pide una parte. Un camino que recorrer. Claro, entonces digo, capaz que él ya lo había sanado, pero faltaba ese camino, ese paso de fe, de obediencia, porque dice, claro, fue entonces y se lavó y regresó viendo. Porque ¿qué hubiera pasado si él no hubiera ido, por ejemplo, si él no hubiera hecho su parte? No lo sabemos. No lo sabemos. No lo sabemos. Capaz que sí o capaz que no, porque Dios actúa de diferentes formas, pero por lo menos a este hombre... Pero no estaríamos obedeciéndolo. Claro, no estaríamos obedeciéndolo. ¿Qué es lo que le pasó al joven rico? Porque fíjense que el joven rico no hizo lo que el Señor le mandó, por lo menos en ese momento. Capaz que después sí, pero en ese momento no lo hizo. Entonces Dios siempre nos pide. Hay otra historia, si la quieren buscar, Segunda de Reyes 5, Naamán y Eliseo, ¿se acuerdan? Naamán tenía lepra también, y él fue a Eliseo, y Eliseo dice que no salió a verlo, sino que mandó a un siervo. ¿Cómo se llamaba el siervo? Giesi. Sale el siervo y le dice Eliseo, me imagino yo, ¿lo tienen? Segunda de Reyes 5. Bueno, ahí está toda la historia. Pero yo anoté cuando Naamán sacó la calculadora también. Vamos a leer el 11. Dice, salió el siervo y le dijo, dice Eliseo que te vayas al Jordán y te laves 7 veces. Dice el 11, y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí decía yo, él ya había sacado sus cuentas, fíjense, he aquí decía yo, para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Todo eso se lo había imaginado él, se había hecho la novela. Saldrá él de pie, extenderá su mano, orará a Jehová, dice, tocará el lugar y sanará la lepra. ¿Y con qué se encontró? Con un... Él esperaba el 4, el toma 2, 4 y se encontró con un 5, con cualquier cosa. Y dice, no, esto no es lo que yo esperaba, esto no debe ser, no puede ser lo que el Señor tiene preparado para mí. Resulta que se fue enojado y uno de sus siervos lo hace entrar en razón. Le dice, si te hubiera pedido algo más grande, ¿no lo hubieras hecho? Y si te hubiera pedido, porque él iba con ofrendas, él iba con plata, con vestidos nuevos y con no sé con qué iba, con un montón de cosas. Que después el siervo se lo remanda, ¿no? Pero, iba con un montón de cosas y dice, sí, la verdad que sí. Dice, bueno, anda, en otras palabras fue una cosa así. Bueno, lo hizo y ¿qué pasó? Se sanó. Pero ahí volvemos al factor que decíamos recién, la obediencia. Y yo creo que esa es la clave un poco de la matemática de Dios. A ver si nosotros nunca vamos a poder entender la mente de Dios, pero sí un poquito de sus principios que Él nos deja ver. Que es que, aunque nosotros no podamos entender, o aunque el resultado no sea el que nosotros esperamos, nosotros igual tenemos que obedecer. Esta es la clave. Esta es la clave. Nosotros igual tenemos que obedecer. Y cuando nosotros, por fe, obedecemos, aunque no nos den la cuenta, el milagro se hace. La vista se recobra, la lepra se cura, y ahí es donde todo cobra sentido. Hoy he escuchado también la historia de un predicador, de un hombre, que contaba un poco el testimonio de cómo habían empezado con su esposa y qué sé yo. Este hombre contaba de que dice que estaban en una situación muy mala económicamente, estaban sirviendo al Señor, porque se habían ido a otra provincia a servir al Señor, estaban viviendo en Buenos Aires. Y bueno, dice que llegó un día donde no tenían nada para comer. Tenían un pancito de eso, no sé cómo se llama, eso tipo Bimbo, que viene cortadito en rodajas. Lactal. Un paquetito de eso. Todo lo que había, dice.
Entonces dice que se miraron con su esposa y dijeron, bueno, hoy vamos a ayunar. Vamos a hacer ayuno porque no había otra opción. Dice que en eso golpean la puerta y era la vecina de al lado que le decía que tenía visitas y que había preparado para comer, qué sé yo, pero que no encontraba ningún negocio abierto para comprar pan si tenían que le convidaran un poquito. Me acuerdo del 3 empanadas. Bueno. Y dice que él se quedó sorprendido cuando la vio a la mujer que agarró el pancito y yo me imagino. Agarró el pancito y se lo dio. Dice, bueno, ahí sí, listo, hoy ayuno. Ayuno literal. Ayuno y oración y más nada que eso. Y dice que, bueno, pasó, dice una media hora, qué sé yo, y al rato vuelven a golpear y es la vecina que en agradecimiento por el pan le traía no sé, no me acuerdo qué clase de pescado dijo, horneado, bueno, todo. Y a mí me quedaba esta reflexión tan linda, ¿no? De decir, nosotros simplemente tenemos que obedecer porque si el resultado fuera siempre el mismo, si Dios tratara siempre igual con todos nosotros, ¿dónde estaría nuestra fe? No existiría nuestra fe, porque sería, hacer esto, y viví así, y orá así, y lee así, y tu resultado va a ser este. Pero eso no está en ningún lado de la Biblia, no le pasó a nadie, a ningún siervo le pasó eso. Entonces me volví a preguntar yo, ¿qué Biblia lee el que sin dejar ninguna duda, sin darle el beneficio de la duda a una persona, lo puede juzgar de esa manera? ¿Qué Biblia lee? Porque en esta no está, no existe. En esta no existe. Nosotros tenemos que obedecer a Dios, aunque el resultado sea totalmente distinto. Le damos gracias a nuestro Dios por la vida que nos das. Gracias por este tiempo tan lindo en el que podemos apartar unos minutos para repasar algunas historias que tú has dejado en tu palabra, para que nosotros saquemos provecho, para que podamos leerlas, estudiarlas y darnos cuenta, tal vez un poco, cómo eres tú. Que nuestra mente, Señor, difícilmente logre alcanzar o vislumbrar un poco de lo que es tu sabiduría, tu grandeza, tu misericordia, pero que podamos entender que tú no piensas como nosotros, que tú no juzgas, no prejuzgas, sino que tú eres el conocedor de todas las cosas y nosotros simplemente, Señor, estamos llamados a obedecer. Señor, aunque no podamos ver tal vez el futuro, aunque no podamos ver el final, confiar en que tú para tus hijos, Señor, quieres lo mejor. Pensamientos de bien tienes, Señor, y no de mal para tus hijos. Y nosotros, Señor, aferrarnos simplemente a tus promesas y descansar en ellas. Queremos, Señor, pedirte una bendición especial para cada uno de los que estamos aquí, para que podamos salir bendecidos, gozosos, Señor, por haber escuchado tu palabra. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.